Dios va a hacer cosas grandes por Costa Rica, amén. Entonces, prepárese usted, póngase sobre sus pies. Vamos a entrar en la clase de hoy. Hoy vamos a hablar, la palabra de Dios es poder. ¿Qué es la palabra de Dios? Poder. Aquí hay gente que está leyendo la palabra de Dios. ¿Cuántos están leyendo la palabra de Dios? Imagínese qué año está teniendo usted. Empezó con 21 días de ayuno, está en intercesión y ahora estamos leyendo toda la Biblia juntos. A ver, ¿cuál es la lectura de hoy? ¿Alguien se acuerda? Estamos en Números. A ver, hombres, mujeres, ahí estamos Números 31 y 32 y vamos por Salmos. Ok, hoy quiero motivarte a que sigas leyendo la palabra de Dios. Llevamos ya casi más de 60 días, todos los días, leyendo la palabra de Dios. Y hoy la enseñanza tiene que ver con esto. Jeremías 15:16. Y cuando esté ahí en la pantalla lo vamos a leer todos juntos. Dice la palabra de Dios. 1, 2, 3. Fueron halladas tus palabras y yo las, haga así como si estuviera comiendo. Yo las comí. ¿Por qué fueron halladas? Porque alguien las buscó. O sea, la palabra de Dios no es que está ahí para cualquiera, las encuentra quien las busca. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por, a ver, ¿dónde están los que están gozosos? Ok, hay gente que está amargada, aburrida, tribulada, pero no come la palabra de Dios, porque la palabra de Dios produce, ¿qué produce? Gozo, ¿qué más? Y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Padre, gracias por tu palabra. Vamos, levante sus manos, diga al Espíritu Santo, te pido que me enseñes tu palabra, que me ayudes a entender tu palabra en esta mañana. Dios, yo abro mi mente, mi corazón. Háblame, Señor. Hoy me alimento con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. El martes enseñé acerca de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es alimento. Aquí el profeta Jeremías, quiero que lo vea ahí, la palabra de Dios. Quiero que usted aprenda a conocer la Biblia. Hay gente que a veces dice, pastor, ¿por qué alguien no perseveró en Cristo? Porque no conoció la palabra, nunca se alimentó. Porque usted tiene que entender que la palabra de Dios, levante la Biblia, levántela, diga, este es mi alimento. O sea, cuando yo leo la palabra de Dios, me estoy alimentando. Cuando yo escucho la palabra de Dios, me estoy alimentando. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, yo tengo que aprender a alimentarme de la palabra de Dios. Diga, la palabra de Dios es alimento. ¿Qué es la palabra de Dios? Y hablábamos, por ejemplo, en este pasaje que dice el profeta Jeremías, yo me comí las palabras. A ver, levante la Biblia y diga, me voy a comer este libro. Oiga, hasta se oye intelectual usted, ¿verdad? Se oye bueno usted. Oiga, si lo oye un profe suyo, dice, hasta que por fin. Diga, levante la Biblia y diga, me la voy a comer estos libros. ¿Sabe cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros. Hay gente que no conoce la Biblia, todavía anda buscando tercera de Gálatas, segunda de Apocalipsis, anda buscándolo, todavía anda buscando tercera de Mateo. No conoce la Biblia, y cuando se da cuenta, vino a la iglesia, vino con un poquito de esperanza, con un poquito de gozo, y cuando se da cuenta está en el mundo peor de como era al principio. ¿Por qué? Porque dejó de alimentarse. Diga, alimento espiritual. La gente cuando está sin Cristo, la Biblia dice que está muerto espiritualmente. Porque la gente del mundo no necesita oír la palabra, porque no necesita alimento espiritual. Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Hay gente que no necesita escuchar la palabra de Dios porque están muertos en su espíritu. La Biblia dice, están muertos en delitos y pecados. Pero cuando usted viene a Cristo, ¿cuántos vinieron a Cristo? Usted nació de nuevo. Amén. ¿En qué nació de nuevo? Su espíritu volvió a nacer. Su carne no.
Usted vino a Cristo a los 30 años, usted sigue teniendo 30 años. Su alma, su espíritu es el que nace de nuevo, pero su alma y su carne no nacen de nuevo. Lo que nace de nuevo es el espíritu. Ahora, ¿qué tengo que darle al espíritu? Alimento espiritual. Cuando yo vengo a la iglesia, ¿qué estoy haciendo? Alimentando mi espíritu. Ahora, ¿qué pasa si usted no lo alimenta? Se muere. Y hablamos, por ejemplo, de Primera de Pedro 2:2, que dice que la palabra de Dios es como leche materna para los recién nacidos en Cristo. Entonces, cuando usted viene a Cristo, la palabra de Dios viene y lo sustenta, lo hace crecer en su espíritu. Pero hay gente que no alimenta su espíritu. Levante la mano, diga, me estoy alimentando. ¿Qué hizo el profeta cuando encontró las palabras? Se las comió. Vamos, haga así como que se las va. El otro no comió. No es que no estoy loco, es que la palabra es locura para los que no la entienden, pero para los hijos de Dios es poder de Dios. Amén. Ahora vamos a ir rápido, necesito avanzar. Hebreos 11:3. Hablé de 3 cosas que dice la palabra de Dios que es ella: leche, pan y alimento o comida sólida. Pero no, eso lo vimos el martes. Hoy quiero retomar la palabra. Diga conmigo, la palabra de Dios. Cuando la gente ve la palabra de Dios y la toma, cree que hay poder. ¿Cuántos creen que hay poder en la palabra de Dios? Hay gente que lo abre en el Salmo 91 y lo pone así en la sala de la casa. ¿Cuántos han visto gente así que ocupa una Biblia? ¿Para qué? Para ponerlo en el Salmo 90 y ponerla ahí en la entrada de la casa, y los demonios no entran, la suegra no viene, y aleluya, y ponen la Biblia y creen que ya eso es como un artefacto mágico. La Biblia es poderosa. Vuelvo a decírtelo, la Biblia es poderosa cuando alguien la lee, cuando alguien la cree, cuando alguien la practica, no simplemente porque lo pongas ahí. Es cuando usted le da voz. Ahora, ¿cómo le doy voz a la palabra de Dios? Cuando yo la leo. Vamos a entrar un poquito más profundo. Présteme atención, por favor. ¿La palabra de Dios es espíritu o es algo físico? ¿Las palabras son físicas o son espirituales? ¿De verdad? Y porque hay gente que no cree en el mundo espiritual. No creo en lo que... Muéstreme a Dios y yo creo, Dios es espíritu, Dios es espiritual. Es que no lo creo porque no lo veo. Yo creo que eso ya lo pasamos hace rato. Hay gente que cree solo en lo que puede ver, tocar, en lo que puede percibir con sus sentidos. 5 sentidos tiene usted, ¿cuáles son? Vista, gusto, a ver. Entonces lo que yo puedo percibir sensorialmente con mis sentidos, en eso sí creo. Pero en lo que no puedo ver, las palabras se ven. Las palabras se ven. Son espirituales. ¿Por qué? Porque la palabra trae espíritu. Si viene pasando aquella mujer de verde y pasa por ahí y yo le digo, guapa, a lo menos viene caminando y cuando yo le digo guapa, hasta que se le van las palabras. Porque tiene, y usted dice, ¿qué poder, pastor? ¿Aló? Porque las palabras son poderosas. Y usted tiene que entender que las palabras tienen espíritu. Entonces, el día que usted entienda que las palabras de Dios son poderosas, usted va a caminar en este camino poderosamente. Por eso usted tiene que aprender a comerse las palabras. Ahora, vea qué interesante lo que dice Hebreos. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Cómo hicieron el universo? ¿Cómo lo hizo Dios? A ver, diga, con las palabras. Dios dijo, Jesús dijo, sea la luz, y salió el sol. Él nada más habló y salió el sol se formó. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, de modo que lo que usted ve fue hecho de lo que no se veía. Ok, voy a traérselo más al plano natural. ¿Dónde está la iglesia? Amén, levante la mano a la iglesia. Diga, yo soy la iglesia.
yo le digo, vea los aires acondicionados que están aquí. Véalos ahí, 3. ¿Cuántos los ven? Levante la mano los que los ven. Algunos dicen, están locos estos. Aquí hay 3 aires acondicionados, a ver. Levante la mano los que lo ven. Sí, sí, pastor. Aquí hay 3. ¿Cuántos los ven? ¿Cuántos no los ven? La verdad. ¿Quién está más loco? ¿El loco o el que le crea loco? Entonces es donde usted empieza a hablar por fe. Yo veo 3 aires. Entonces usted, no, yo no vi nada, pero me levanté la mano para no pegar hueco. A ver, entonces yo le digo, vea 3 aires. A ver, ¿le subo o le bajo al aire? Está más camote, ¿verdad? Está más loco todavía. Entonces, cuando usted venga dentro de unos meses y va a ver los 3 aires puestos, usted ve que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, primero, antes de que usted tenga su casa, a ver cuántos van a tener su casa propia. Su casa propia que va a decir plano catastro, esta casa le pertenece. A ver, ¿a quién? ¿A quién? Harlan Hoppelman. Vamos, diga su nombre, vamos. Usted primero lo habla y lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero si usted no empieza a hablarlo, no va a provocar nada en el ámbito natural. Primero, todo lo que usted ve en lo natural, primero fue en lo espiritual. Y primero se llamó, primero se habló, primero fueron palabras. Así es la palabra de Dios. Usted primero tiene que creerla, hablarla. Y quiero que piensen en alguna palabra que Dios le haya dado. Dios te dijo que eres sano. ¿Alguien aquí Dios le dijo que era sano? Pastor, pero me veo enfermo. Declárese sano, no importa. Declárese sano, aunque el examen médico diga otra cosa. Hay alguien que tiene la última palabra y se llama Dios. Entonces usted empieza a creer, no por lo que dice el médico, sino por lo que dice la palabra de Dios. Salmo 19, vamos a ir al Salmo 19. Quiero que entienda cuál es la diferencia entre palabra y voz. ¿Cuál es la diferencia entre voz y palabra? La palabra es escrita, pero cuando yo le pongo voz, es que la estoy hablando. Amén. Si yo le digo a mi esposa, te amo, ¿cuántos vieron esa palabra? Usted no vio la palabra, pero usted sabe que se soltó la palabra. Amén. ¿Por qué? Porque tiene voz. Hay gente que tiene la Biblia ahí engavetada, la tiene ahí metida en su casa, nunca la lee, ¿sabe? Todos los años, lleva 10 años de estar en Cristo, nunca se ha comprado una Biblia. Y ya se ha comprado como 10 celulares. No lee la Biblia y el celular pasa pegado al celular. ¿Sabe? Cuando tenga un problema, que el celular te ayude. Pero ¿qué te debiera ayudar? La palabra de Dios. Porque cuando Dios quería bendecir a alguien, no le daba 1,000,000 de colones, le daba una palabra. ¿Sabe? Cuando Dios quiere bendecirte, no es dándote cosas. Dios te va a bendecir. ¿Cómo? Con una palabra. Porque la palabra te va a sostener en el día malo. En el día difícil, la palabra de Dios te va a sostener. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Los cielos. ¿Cómo? ¿Los cielos qué? Los cielos hablan. Los cielos hablan. Sí. ¿Se lo muestro? ¿Está listo? Si usted sale y está el sol, ¿qué le dice el cielo? Es de día. Pero si usted sale y ve la luna y está oscuro, ¿qué dice el cielo? Se le terminó el día, papi. Ahora es de noche. Si usted sale y ve el cielo rojo, dice, hay buen clima. ¿Aló? Si usted sale y ve un montón de nubes negras, grises, ¿qué dice? ¿Qué le dijo el cielo? Ve que el cielo tiene un diálogo. Voy aquí, a ver, voy. ¿Sabe qué es lo que pasa?
que usted no ha aprendido a hablar con Dios, y yo tengo que enseñarle que usted hable con Dios. Los cielos cuentan. ¿Qué me cuenta, cielo? Hay gente que sale de su casa y ve el sol y hace, qué aburrido. Uy, otra vez, qué sol, y sale peleando con el sol. Hay gente que sale de la casa y ve las nubes y ay, qué pereza, va a llover. Pero hay otros que les gusta ir a miradores. ¿Sabe que hay gente que les gusta ir a cuánto les gusta ir a miradores? Así. Mire qué montón de miradoras. Les gusta ir a restaurantes, hoteles, y que tenga una vista. Al rato ni le gusta la comida de ese hotel o de ese restaurante, pero está y ve el cielo y dice, ay, qué lindo. Porque el cielo le está diciendo que hay un Dios grande, que hay un Dios poderoso, que somos pequeñitos. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de las manos. A ver, ¿qué más dice? Un día emite palabra. ¿Cómo? ¿Qué le dice el lunes al martes? ¿Qué le dice el martes al miércoles? Un día emite palabra a otro día. Una noche declara sabiduría a otra noche. ¿Cuántos se han puesto a ver las estrellas en la noche? A ver, y usted se queda viendo, buscando a Dios, o solo yo soy así, medio loco. Y uno se pone a ver las estrellas. Dios, háblame. Y a veces me imagino que viene una estrella así volando, y que se venga un ángel que me traiga una palabra de parte, y no pasa nada. Pero tengo fe. Y además usted se lleva a la noviecilla, y la novia se le queda, hasta se ve sabio usted viendo el cielo. Es más baboso, pero. Y ella dice, ay, qué analítico él. No, está lleno de problemas el hombre, está buscando ahí. Porque por eso el salmista decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque hay un momento en el que usted no sabe de dónde y cómo y cuándo. Me hicieron una invitación esta semana, de esas invitaciones bien complicadas, que usted no quiere ir, que usted dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y usted dice, no sé, pero y usted sabe que tiene que ir. ¿Alguien le ha pasado? ¿Le ha pasado que le llegó una invitación y usted dice, pero usted tiene que ir? Usted sabe que lo correcto es ir. No estoy hablando de la suegra, tranquilidad. Y es una de las cosas más difíciles que me pasa como pastor. Me invitaron a un funeral a decir unas palabras. Yo, Señor. Y el funeral más difícil que me ha tocado fue hace unos meses, o tal vez ya un año y pico, donde tuvimos que enterrar a un recién nacido con su pijamita de elmo. Y yo, Señor, ¿qué digo? Porque de verdad me dio tanta tristeza, tanto dolor. Y el consuelo también me lo tuve que aplicar yo, porque uno tiene que llorar con los que lloran. Y uno dice, qué triste. Un joven de 20 y tantos años que muere ahí, estaba aquí a 200 metros fuera de su casa. Y yo quiero decirle algo, yo no sé usted, pero yo me crié así. Yo duraba hasta las 3 de la mañana, me amanecía en una esquina. ¿O solo yo? A ver, ¿cuántos eran así, medios mal portados? Porque ahora decimos, uy, esta generación que es que están ahí, pero usted y yo éramos igual o peor. A mí me amanecía en la esquina. Este joven estaba ahí fuera de su casa y pasaron y lo mataron. ¿Y ahora qué le dice uno a esta familia? ¿Llorar con ellos? ¿Qué le dice una mamá que está enterrando a su hijo? Y que tal vez hoy ya mucha gente ni se acuerda, pero mamá está ahí con ese hueco en el corazón.
Y hoy como iglesia tenemos que seguir orando por esta familia. Pero así como fue el hijo de ella, puede ser el hijo de cualquiera. Todos vivimos aquí. Y la iglesia no puede simplemente volver su cara para otro lado y decir, no me importa, no fue mi familia. ¿Sabe? Usted tiene que aprender y entender que la iglesia tiene que ser sensible al dolor de la humanidad. Y hay gente que nos odia como pastores, odia a la iglesia, odia a los pastores, no soporta a la iglesia, odia todo, pero en el día malo, en el día del funeral, lo llaman a uno, venga de unas palabras. En el día que se casan, venga de unas palabras. En el día del nacimiento, ¿por qué? Porque necesitan oír la voz de Dios. Y la voz de Dios va a correr a través de los hijos y de las hijas de Dios. Hay gente que tiene sed y tiene hambre de la palabra de Dios. Un día emite palabra, otro día, una noche, a otra noche sabiduría. No hay lenguaje. Véalo ahí. No hay, léalo, ¿qué más? No hay palabras. No es oída su voz. Y explicaba esto. Si usted un día tiene un sueño espiritual, yo tuve un sueño espiritual donde hablaba con Dios. Y en el mundo espiritual, usted habla con otra persona sin voz, sin palabras. Es como una voz dentro que habla ya. Y yo le preguntaba a Dios, sin voz de aquí para allá, decía el apóstol. Y Dios me respondía de aquí, sin voz, de aquí para allá. Y es que aunque no hayan lenguaje, no hayan palabras, no haya voz, hay comunicación. Por toda la tierra, versículo 4, diga conmigo, toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Levante su mano, iglesia. La tarea de la iglesia es que la voz de Dios corra por todo el mundo. Que todo el mundo conozca de Dios. ¿Cómo? A través de su iglesia. Denle un aplauso a Dios, a todos los que tienen célula, a todos los que llevan la palabra de Dios. Vamos, vamos, este aplauso es para usted. Salmos 18:13. Salmos 18:13. Vamos, quiero que escuche. ¿Cómo habla Dios? ¿Alguien sabe cómo? ¿Alguien aquí Dios le ha hablado? Levanten la mano los que han oído la voz de Dios. A ver. Hay gente que no ha escuchado la voz de Dios. Usted no va a prosperar si no oye la voz de Dios, porque la Biblia dice, si oyeres la voz de Dios, Dios te va a dar esto y esto y esto y esto. Pero si usted no oye la voz de Dios, ¿cómo habla Dios? Ay, pastor, Dios es amor, Dios habla tan lindo, es tan lindo Él habla hermoso, amén, Dios habla así. Así, con amor. ¿Sí? ¿Cómo habla Dios? Es tan paciente, Dios me ama, habla tan lindo, tan cálido. A ver, Dios habla así. Lea lo que dice la Biblia. Tronó los cielos Jehová. ¿Cómo es la voz de Dios? ¿Alguien ha visto un trueno así que le dan ganas de meterse bajo la mesa? ¿No han visto así que dice alguien, se le cayó el mueble a San Pedro? ¿Cuántos han visto un trueno así que dan ganas de esconderse debajo de algo? ¿Cómo es la voz de Dios? ¿Cómo sabes que Dios te habló? Te estremece toda el alma, todo el espíritu. Cuando Dios habla, wow, es un estremecimiento. ¿Cómo habla Dios? Hay otro salmo que dice que la voz de Dios es como el estruendo de muchas aguas. ¿Cuántos han oído la voz de Dios?
Alguien le va a decir a usted: Dios no le pudo hablar, porque si Dios habla, usted no podría, porque son muchas aguas. Entonces, ¿por qué dice tantas veces que si no oye la voz de Dios? Dios puede hablar de muchas maneras. ¿Sabía? Dios puede usar un burro. ¿Saben que Dios habló a través de un burro? ¿Sabía? Dios puede hablar a través del pastor. Dios puede hablar a través de la pastora. Dios puede hablar a través de hasta de la suegra. Dios puede usar a quien menos usted pueda, un niño. No, Dios no habla así. Sí, Dios habla así. ¿Cómo es la voz de Dios? Tronó en los cielos Jehová, el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Salmo 33:6. La voz de Dios tiene poder para crear. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Cómo hizo Dios la creación? Él hablaba y la creación se iba haciendo, porque la palabra de Dios tiene poder para crear. ¿Cuánto lo creen? Levante su mano los que creen. Si usted tiene alguna enfermedad, póngase su mano donde usted tiene esa dolencia. Señor, crea pulmones nuevos, crea rodillas nuevas, crea espaldas nuevas. Vamos, dígalo, vamos, créalo, vamos, en el nombre de Jesús. Si usted lo cree, vamos, en el nombre de Jesús. Él puede darte un estómago nuevo, Él puede darte un oído nuevo, Él puede darte un corazón nuevo, Él puede darte todo nuevo, porque la palabra de Él puede crear. Él decía, o Él dice, perdón, y Él hace. Hebreos 1. Dios habló por medio de Jesucristo. Hebreos 1, del 1 al 2. Dice, léalo conmigo. Dios, habiendo hablado, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Y de qué maneras? De muchas maneras. Ve que Dios habla de muchas maneras, habla muchas veces. ¿Cuántas veces habla Dios? ¿Cuántas tienen mamás aquí? A ver, ¿cuántas veces su mamá habla? Todo el día, pastor, todo el día. Todo el día. A ver, las mamás: mami, pero ya me lo dijo, mami, pero ya. Y la mamá: ya, se lavó los dientes, se lavó los dientes. Mami, que sí. Y se va la mamá y toca el cepillo de dientes y está seco. Y dice la mamá: y yo soy la necia. ¿Cuántas veces habla Dios? ¿De qué maneras habla Dios? ¿Sabe que Dios usó un burrito para hablarle al profeta? El profeta va montado en un burro, y el profeta sabía que a Dios no le gustaba el negocio al que él iba. Los que están leyendo la Biblia saben de qué estoy hablando. Estoy hablando del profeta Balán y el rey Balac, donde el profeta va montado en el burro, y el burro ve un ángel ahí con la espada desenvainada, y el profeta no lo ve, pero el burro sí, porque a veces los burros ven más que los profetas. Y él saca el chilillo y le empieza a pegar al burro. Y le empieza a pegar hasta que el burro se arrodilla, y le empieza a pegar y saca un palo y le da al burro. Y Dios le abre la boca al burro. Le dice: ¿por qué me golpeas? Y el hombre está tan chichoso que le dice: si tuviera una espada te mato. O sea, él ni cuenta se dio y que el burro le estaba hablando. Era tanta la cólera: si tuviera te mato. Y le dice el burro: pero yo no he sido un burrito fiel, no te he llevado donde quería. Sí, y yo nunca me he portado así. Sí, yo no sé, ¿por qué te pasa? ¿No estás viendo que hay un ángel ahí que nos va a matar? Y el burro fue más sabio que el profeta. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que no agarraron al burro y se lo llevaron de evangelista, el burro que habla. Porque que Dios te use para hablar no te hace evangelista. ¿Aló? Usted no ve el ministerio del burro que habla, ¿verdad?
Habló una vez y después siguió siendo burro. ¿Quién vive? ¿Estamos entendiendo? El hecho de que Dios te use a alguien para hablarte no quiere decir que esa persona ya ahora es un profeta. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los... ¿Alguien de aquí le ha hablado Dios por medio de un profeta? ¿Sabe que da miedo? A mí me da miedo. A mí cuando me hagan una palabra profética, yo, Señor. ¿Y qué tal si el profeta te dice, ¡hey! Esto y esto y esto. Y usted, ¡ay, Señor! Me lo hubiera dicho en la orejita. ¿Cómo habla Dios? Por medio de profetas. Versículo 2. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora Dios habla a través de Jesús. Colosenses 1, 15 y 16. Yo quisiera que usted hoy salga lleno de la palabra de Dios, que la palabra de Dios fluya en usted y se le meta por todo lado y usted entienda, porque yo entiendo que cuando usted viene los domingos viene a escuchar a Dios, viene a escuchar a Dios. Dígale que está al lado, yo no vine a que usted me hable, yo vine a que Dios me hable. ¿Cuántos vinieron a que Dios le hablara? Para mí es una falta de respeto si el que está predicando ni lee la Biblia. Porque uno cuando va a la iglesia va a que Dios le hable, amén. Y cómo Dios nos habla a través de su palabra. Mis palabras se las lleva el viento, pero las palabras de Dios no. Las palabras de Dios permanecen hasta la eternidad. Y dice Colosenses, Él es la imagen de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo son las palabras? Y el ateo dice, muéstrenme a Dios y creo en Él. Muéstrenme a Dios y yo creo en Él. No, esto es por fe. Y hoy en día es más fácil creer en lo invisible. ¿Sabe que aquí hay un espacio, cómo poder decirlo? De cobertura de internet? ¿Sabía? ¿Cuántos lo saben? Levanten la mano los que lo saben y lo entienden. Unos poquitos lo saben y lo entienden. Ahí hay un router que manda una señal de internet. ¿Cuántos lo saben y lo entienden? Chamacos ahora lo primero que hacen cuando llegan a una casa ya no es ¿dónde está el servicio? Ahora ¿qué dicen? ¿Cuál es la clave? Ahora el internet se ve, pero se siente. Y agarran así con este aparato y leen cuántas redes hay y todo es invisible. Y ahora sí lo creen. Pero sabe, yo tuve que sufrir el mal evangelio. Yo tuve que sufrir el tiempo complicado de la tecnología, porque el profeta Daniel dice que en los postreros días la ciencia se va a aumentar. Voy con otra cosa invisible. ¿El dinero es visible o invisible? Pastor, es invisible, nunca lo veo. Ok, se lo voy a explicar. Ahora usted compra y no tiene que dar billetes. Ahora dice, mándeme un SIMPE. ¿El SIMPE es visible o invisible? Ya me llegó, pero ¿cómo? Si no le digo nada. Es que el dinero también se está volviendo. Cuando yo crecía, todos los avances tecnológicos eran apocalípticos. Y me acuerdo cuando salieron las tarjetas, no las de crédito, las tarjetas normal de pagar. Entonces decían, mira,
ahora para poder comprar tiene que llevar una tarjeta. Y decían la marca La Bestia. Y yo crecí en iglesias así, complicadas. Levanten las mujeres que se pintan los labios, las mujeres, levanten la mano, van para el infierno todas. Así me enseñaron. Las que se cortan el pelo, a ver, las mujeres que jezabélicas van para el infierno todas. Así nos enseñaban. Y si usted tenía tarjetas para pagar, se lo llevó el diablo, tiene cosas de Egipto. Y ahora hasta su ofrenda es invisible. Alguien dígame si está entendiendo. Ahora la gente está creyendo más en lo que no ve, porque ya entendió, se le abrieron los ojitos espirituales. Sabe que las palabras tienen espíritu. Pero a veces la iglesia está comiendo atolillo con el dedo y no cree en la palabra de Dios. Hay gente que ve predicadores hablando 2, 3 horas y no leyó la Biblia una vez. Y a los que sí leemos la Biblia dicen, qué ortodoxo, qué cavernícola. No, yo vine a oír la palabra de Dios. ¿Tiene la nota de cuántos textos bíblicos ya le di para este momento? Prepárese porque nos faltan como 20. ¿O nos vamos ya? ¿Nos vamos ya? ¿Cuántos están disfrutando? Si está disfrutando, dale un aplauso a Dios. Ok. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Antes de que todo fuera creado, Cristo fue creado. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Las que hay, ¿dónde? En los cielos. Porque dice cielos. Porque no dice en el cielo. Porque hay varios cielos. Pero esa es otra clase. En los cielos. Y las que hay, ¿dónde? En las tierras. No, en la. ¿Cuántas tierras hay? Una. Ok. Las que están en la tierra y en los cielos. Las visibles, las invisibles. Ay, que de tontos los cristianos creen en lo invisible. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tanto bullying a los cristianos? Piensa en todo lo invisible. Quiero que piense. ¿El amor es visible? Yo le tengo amor a la pastora. ¿Es visible o invisible? A veces se ve, pastor. Piensa en lo invisible. Porque hay muchas cosas invisibles. Las visibles, las invisibles, sean tronos. Un trono es visible o invisible. Sean potestades, sean principados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces a usted se le están abriendo los ojitos y tiene que entender que hay cosas visibles y otras que no son visibles. Entonces cuando un cristiano o un hijo de Dios, que Dios lo usa en liberación, dice, tiene un demonio. ¿Un demonio? Sí, un demonio. O al menos, o tal vez demonios. Hay que prestar atención. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20 y 21. ¿Por qué es y cómo se escribió la palabra de Dios? ¿Quién escribió la palabra de Dios? Los siervos de Dios escogidos por Dios, inspirados por Dios. Primera de Pedro 1, 20 y 21. Dice, entendiendo primero esto,
Primero entienda esto. Segunda de Pedro. Ahí está. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Présteme atención. Esto es muy importante cuando usted lee la Biblia. Hay gente que dice, esto es para mí, esto es para aquel, esto es para el otro. No, toda la palabra de Dios, diga conmigo, toda la palabra de Dios es para todos. O sea, hay gente que dice, mira, es que esto es específicamente para qué, para esto, para el otro. Está hablando de las profecías. Ahí lee la palabra profecía. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, todo esto es público y usted lo puede interpretar, y tiene que pedirle al Espíritu Santo que te indique cómo interpretarlo. Y va a venir gente y te va a decir, esto es para Israel, esto es para el otro, esto es para... Y sí, hay reglas de interpretación, pero el Espíritu Santo te tiene que guiar. Y a veces cuando hay gente que enseña la palabra, dice, esto es así, y ahí es donde yo entro en problemas. No le cierre el portillo, abre el espectro, que cualquiera pueda decir, mira, es que usted lo interpreta así, pero yo también interpreto esto. Por ejemplo, un día de estos hablábamos en la clase de los hombres de un texto bíblico que dice, la mucha letra mata y el espíritu da vida. Y si usted ve a un cristiano, y dije cristiano ortodoxo, te va a decir, es que está hablando de la palabra, pero de la ley, la palabra que tiene que ver con Israel, de la ley judía. Pero alguien interpretó que decía, mira, es que yo interpreto que hay gente que se mete tanto en las cosas académicas de la universidad, en esto y el otro, y al final descuida su espíritu. Y yo, uy, qué buena interpretación. Espero no haberte perdido. Seguimos leyendo. Diga, toda la Biblia es pública, es para todos. Uno de los tiempos más difíciles de la iglesia es cuando la iglesia, tengo que decirlo, católica, porque era la iglesia predominante, acaparó las escrituras y no dejaban que nadie tuviera escrituras, y decían, esto es solo para un grupo escogida de gente, y no querían que toda la gente tuviera acceso a la escritura. Y fue uno de los momentos más oscuros para el cristianismo, y hubieron guerras y hubieron pleitos hasta que la escritura se hizo pública, porque aquí lo dice, toda la Biblia es para todos. Ok, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída, léalo. Esto no fue hecho por hombres, esto no es la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios, alguien diga aleluya, diga amén, alguien que se alegre, diga, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Si usted lo cree, denle un aplauso a Dios por eso. Jeremías 32. Ok, ¿por qué escribieron? Porque el Espíritu Santo les inspiró. ¿Por qué escribieron? Porque Dios les ordenó, para que usted y yo hoy tuviéramos cómo leer de Dios. Jeremías, vamos con Jeremías. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Escribe, así habló Jehová Dios, el Dios de Israel, diciendo, escríbete, ¿qué le dijo? En un libro todas las palabras que te he hablado. ¿Qué le dijo Dios al profeta? Escribe un libro. ¿Para qué? Para que usted y yo leyéramos. Isaías 38. Eso se lo dijo a Jeremías. Vamos a ver qué le dijo a Isaías. Dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. No es que ellos dijeron, mira, hoy tengo ganas de escribir. No, Dios les dio una orden. ¿Cuál fue la orden?
escriba un libro. ¿Por qué? Porque yo te voy a dar las palabras que vas a escribir en ellas. Daniel 12:4. Ahora, ¿qué le dice Dios? Estamos leyendo profetas. Le dije que hoy le voy a dar bastantes palabras. ¿Por qué? Porque en nuestra iglesia hay gente que está muy emocionada de leer la Biblia. Amén. Y cuando usted le agarra el gusto, usted se lo quiere devorar. Hay gente que ya me ha dicho: pastor, a veces no quiero detenerme, quiero seguir leyendo. Y yo, qué bonito, qué extraordinario, porque conozco gente que lleva años en la iglesia y nunca ha leído la Biblia. Pero usted tiene que aprender a apasionarse con las cosas de Dios. ¿Qué le dijo ahora a Daniel? Pero tú, Daniel, cierra las ¿qué? Las palabras y sella el libro hasta el tiempo de él. ¿Qué le está dando Dios a Daniel? Diga, las palabras del fin. Y dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esto está escrito más o menos casi 500 años antes de Cristo. Y ya Daniel sabía que la ciencia se iba a aumentar. Además, ¿qué le puso a las palabras? Diga, un sello. ¿Alguien ha leído el Apocalipsis, los 7 sellos del Apocalipsis? Y no había quien abriera el sello, porque el sello es una parte que tienen algunos libros, algunas escrituras, que nadie las puede leer hasta que venga la persona con autoridad de abrir el sello. Entonces dice: y el Cordero tenía la autoridad. El Cordero tenía la autoridad de romper los sellos. ¿Alguien sabe cuál es ese Cordero? Y hay palabras que solo se van a entender en los últimos tiempos. Por eso ya entendemos que las mujeres, el pintarse los labios no las manda al infierno. Cortarse el cabello no las manda al infierno. Pero entendemos la santidad de otra manera. Entendemos buscar a Dios de otra manera. Porque así como se va a aumentar el conocimiento, ¿sabe qué más se va a aumentar? El conocimiento de la palabra de Dios. Y será llena la tierra de toda la gloria, no, del conocimiento de la gloria de Dios. Oseas 4:6. Cuando usted crece en la palabra, usted crece en el conocimiento. Y el conocimiento te va a proteger para que no seas destruido. ¿Ve lo que dice ahí? Mi pueblo, ¿dónde está el pueblo de Dios? Levante la mano y diga: yo soy el pueblo de Dios. ¿Qué dice ahí? Mi pueblo fue ¿qué? No es que lo van a destruir, fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó leer la Biblia, porque le faltó conocer a Dios, porque le faltó tener intimidad con Dios, porque nunca conoció a Dios. Usted tiene que aprender a conocer a Dios. Ahora, pastor, ¿cómo conozco a Dios? Lea la Biblia. Tengo un reto para ti. ¿Cuántos aceptan este reto? A ver, levante la mano. Pastor, no sé, pues levante la mano. Cuando no sepa qué hacer, habla la Biblia y Dios te va a dar la respuesta a través de la Biblia. ¿En serio, pastor? Sí. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos, hasta partir el alma, penetra donde nadie llega y corta los tuétanos, las coyunturas, y discierne las intenciones del corazón. Pero usted tiene que llenarse de la palabra de Dios. ¿Sabe qué decía Jesús? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ti, todo lo que pidas al Padre se te va a dar. ¿Cuántos han permanecido en Dios? Levanten la mano los que han permanecido en Dios. Pastor, me ha costado, pero aquí estoy. A ver, ¿cuántos han permanecido? ¿Qué dice la Biblia? Si usted permanece en Dios, pídale al Padre y Él te va a dar lo que le pidas. Vamos, pídale al Padre algo. Dígale: Dios, aquí estoy, he permanecido. Y cuando usted conoce la palabra de Dios y usted cita la palabra de Dios, ¿sabe?
el enemigo no tiene para dónde agarrar. No es que usted conoce, no es que usted sabe. Levante la mano, diga: me va a ir bien. Diga: yo declaro que me va a ir bien. No, pastor, mañana me va a ir mal. No, yo declaro que te va a ir bien. Mañana ganas el doble, mañana vendes el doble. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Levántate. Y usted empieza a declarar la palabra de Dios. Usted le dice: mis generaciones y yo le serviremos a Dios. Vamos, Dios bendice hasta la tercera y cuarta generación. Mis hijos le servirán a Dios, mis nietos le servirán a Dios. Vamos, declárelo. Y usted empieza a declarar la palabra de Dios. El justo por la fe vivirá. Y usted empieza a caminar en las palabras de Dios, no en sus palabras. Pero si usted no las conoce, y el diablo viene con mentiras, esta enfermedad, la otra enfermedad, Dios reprenda al diablo. Pastor, es que yo no la entiendo. Proverbios 1:23. ¿Cómo hago para entender la palabra de Dios? Ahí está en Proverbios, vea lo que dice 1:23. El Espíritu de Dios nos ayuda a entenderla. Volveos a mi reprensión. ¿Cómo habla Dios? Nos reprende. ¿Dónde están los hijos de Dios? A ver, ¿dónde están los hijos de Dios? Dios, ¿cómo habla Dios? ¿Duro o suavecito? A veces te dice: mire, el diablo me dio. Y Dios dice: ¿cuál diablo? El que tiene la faja en la mano es Dios. El diablo dice: ¿y ahora qué? Hay que llevar a un encuentro al diablo para que lo sane, y todo le es culpa de él. Volveos a mi reprensión. Aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. ¿Y qué? Pónganse la mano en el corazón, digan: Dios, hazme entender tu palabra. Vamos, díganle: Dios, hazme entender. Quiero entender, no quiero perderme de nada. Quiero entender completamente tu palabra. Y el Espíritu Santo va a venir y te va a enseñar lo que no sabías. La palabra de Dios hace ágil al simple y al joven lo hace inteligente. Wow. Versículo 4 ahí, Proverbios 1:4. Te vuelvas el 4, dice: para dar sagacidad a los simples. ¿Cuál simplón? Y a los jóvenes. Levanten la mano los jóvenes. Levanten la mano los jóvenes. Están muy rocos aquí, levanten la mano. Usted tiene menos de 35, levanten la mano. Sí, desgraciadamente tengo que darte la noticia. Aquí en Costa Rica, menos de 35. Véalo ahí, dice: y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. ¿Sabe? Hay jóvenes nuestros, hay líderes nuestros jóvenes que cuando entran al colegio los profes les dicen: porque usted sabe hablar, ¿quién le enseñó? Y ellos tienen que decir: es que vamos a la iglesia y el pastor nos regaña, nos enseña mucho. Porque la palabra de Dios tiene que producir en nosotros. La palabra de Dios tiene que producir en nosotros. Usted no es una joven simple, usted es una joven que sabe pensar. Proverbios capítulo 2, versículos 4 y 5. Conocer su palabra será nuestro mayor tesoro. Si como a la plata la buscares y escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Qué fuerte. Dígale: Dios, dame tu conocimiento. Juan 6:63.
¿Qué son las palabras? Léalo, léalo. Diga, son espíritu. ¿Qué son las palabras? Espíritu. Levante su carne. ¿Sabe que hay gente que va más al gimnasio que a la iglesia? ¿Sabía? Y es malo. Bueno, aparte de que parece que está cerrado el gimnasio. Mentira. Va al gimnasio, gasta plata, se compra outfit, se compra botellas de agua, todo el asunto y todo. Cuando tengas el problema de crisis, que te ayuden esos músculos. Las palabras que yo hablo, dice Jesús, el espíritu es el que da la vida. La carne, léalo, para nada aprovecha. Hay gente que utiliza ese versículo para decir que ir al gimnasio es malo. No. Vaya al gimnasio, es bueno. Vaya, haga ejercicios, todo eso usted lo necesita. Amén. Pero lo más importante es que le dé comer al espíritu. Lo más importante es que usted saque su tiempo con Dios. Amén. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo son, ¿qué son? Espíritu y vida. Jeremías 23:29. ¿Cómo es la palabra de Dios? Diga, como un martillo y fuego. ¿Dónde están los del taller del maestro? ¿Cómo es? Martillo en mano y mucho fuego. Vea lo que dice. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? A veces hay alguien que viene, pastor, habla conmigo. Sí, está bien, ya lo escucho y todo. ¿Y usted qué me dice, pastor? ¿Qué quiere que le diga? ¿La verdad o lo que quiere oír? Pastor, no, dígame la verdad. Yo creo que si le digo la verdad se va de la iglesia. ¿En serio, pastor? Y si habla con la pastora, peor. ¿Cómo es la palabra de Dios? Martillo, fuego. Romanos 10:17. Así que la palabra, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabe qué está haciendo usted hoy? Diga, alimentando, edificando fe. Diga, alimentándome, estoy alimentando. Y hoy también tenemos la cena del Señor. Diga al Espíritu Santo, enséñame, Espíritu Santo. Quiero que te vayas lleno de la palabra de Dios. Quiero que la palabra de Dios, ¿sabe?, te llene por todo lado como agua, así que venga, ¿sabe? Jesús le decía, ustedes ya están limpios por las palabras que yo les he dicho, mis palabras, ¿sabe? En el nombre de Jesús yo declaro que la palabra de Dios va a permanecer en ti, que la palabra de Dios va a producir en ti. Vamos, ponte sobre tus pies, vamos.